En esta oportunidad examinaremos de nuevo la flexión de una barra, pero solicitada no solo por cargas que actúan transversalmente, como este momento, esta fuerza concentrada o esta carga distribuida, sino solicitada también por cargas que, como en este caso la carga N, va orientada en el sentido del eje de la viga. En principio, las ecuaciones son las mismas y el procedimiento es, digamos, similar, pero naturalmente introducen complicaciones o complejidades nuevas. Bien, supongamos entonces que sobre la viga actúa una fuerza longitudinal N y unas fuerzas de acción transversal MP y W. Suponemos entonces que esta excentricidad inicial la vamos a denominar Y sub 0 y este ángulo inicial de inclinación del eje de la barra lo vamos a llamar θ sub 0. Y diferenciamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el número de tramos que hay en la viga, tramos homogéneos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. El momento está ubicado en la ordenada A, la fuerza en la ordenada B, la carga distribuida comienza en la ordenada C y el cursor, digámoslo así, o sea, la variable independiente, recorre, la hemos ubicado en X. El sitio en donde está ubicada la variable tiene coordenadas X, Y. La ecuación diferencial común y corriente para las deformaciones de la viga la asumimos del mismo modo que siempre. Rigidez segunda derivada de la deflexión es igual al momento alrededor del eje Z. Y el momento alrededor del eje Z en el punto que hemos escogido, recuerden que siempre escogemos un punto en el último tramo, es M más PXB, P por el brazo con relación a este punto es X menos B, esta distancia es X menos B, más W, X menos C al cuadrado sobre 2, este brazo es X menos C, la carga distribuida concentrada aquí es W, X menos C y el brazo es X menos C medios, menos el momento que produce la carga longitudinal que tiene un brazo Y. Trasladamos este miembro a la izquierda y representamos la relación N sobre I con un valor positivo K cuadrado. Entonces tenemos Y, segunda derivada, más K cuadrado Y. Hemos ubicado en este lugar izquierdo toda la parte diferencial, igual a 1 sobre la rigidez por esta magnitud, la parte derecha. Una ecuación diferencial de segundo orden muy simple, que es la que vamos a integrar consecutivamente. Y la vamos a integrar primero considerando que no hay cargas, excepto la carga normal que está aquí incluida en K cuadrado. Luego trabajamos solamente con momento, luego incluimos P, luego incluimos W a medida que vamos cubriendo cada tramo. Bien, entonces comenzamos. No hay cargas, excepto la carga normal que está incluida, considerada en K cuadrado. Esta ecuación diferencial tiene una solución muy simple, representada en funciones trigonométricas multiplicadas por una constante A1 en el tramo 1Y, en el tramo 1 es A1 seno kx más A2 coseno kx. Derivamos
y colocamos las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Las condiciones de borde son que en el punto x igual a 0, y es igual a y sub 0. Es la excentricidad inicial. Y el ángulo de giro, que en este caso es la derivada, es igual al valor θ sub 0 inicial. Estos dos valores los conocemos y entonces reducimos por las condiciones de borde las constantes a estas dos magnitudes conocidas. Flecha o deflexión en el punto 0 es igual a A1 por seno de 0, 0 más A2 coseno de 0, 1 da A2 igual a y sub 0. Y la derivada sería entonces igual coseno de 0, 1, seno de 0, 0, nos queda K1 igual a θ sub 0. Reemplazamos de aquí θ sub 0 y colocamos A1 y A2 en la expresión inicial. A2 es y sub 0 y A1 es θ sub 0 sobre K. Esta es la ecuación resolutoria que describe la forma como se deforma la viga sometida única y exclusivamente a la carga longitudinal, que, repito, está incluida en K. Bien. Ahora vamos a suponer que tenemos un momento, es decir, que estamos en el tramo 2. Aparece, además de la carga n, el momento aparece en el tramo 2. Entonces, buscamos la solución del mismo modo, unas constantes multiplicada por la trigonometría correspondiente más una constante. Vamos a representar esta constante como m sobre n, es decir, el momento sobre la carga longitudinal. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial tiene esta forma. Entonces vamos a buscar esta constante de esta manera. Condiciones de borde. Las condiciones de borde son por la izquierda y la derecha, en el punto A, la deflexión y el ángulo en este lugar tiene que ser el mismo, sea que se calcule viniendo por la derecha, por la izquierda, o sea que se calcule llegando por la derecha. Es decir, la flecha, la deflexión según la ecuación 1, en el tramo 1, cuando x igual a A, está aquí ubicada, y en el tramo 2, cuando x igual a A, tienen que ser iguales. Igualmente con la deflexión, es decir, con el ángulo. Bien sea que viene por la izquierda o bien sea que viene por la derecha, el ángulo en este sitio tiene que ser idéntico. Entonces, colocamos las condiciones de borde. X igual a A. Como estamos en el primer tramo, todavía no aparece la carga externa. Y por el segundo tramo, seno kx, x igual a A, x igual a A. Esta ecuación viene del primer tramo y esta ecuación viene del segundo tramo. Igualamos las dos porque es el mismo sitio, x igual a A. Y al igualar las dos tenemos una ecuación. Hacemos exactamente lo mismo con la derivada. Al hacer lo mismo con la derivada, tenemos a partir de la derivada de la primera ecuación igual a la derivada de la segunda ecuación. Los detalles de derivación los omitimos porque hacen parte de cálculo diferencial integral, tema en el cual ustedes están versados. Igualamos los dos ángulos y tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas, B1 y B2, porque A1 y A2 ya los conocemos. Entonces B1 es igual a esta expresión, B2 es igual a esta expresión, que salen de estas dos ecuaciones. Sustituimos B1 y B2 en la ecuación y tenemos entonces la expresión para el segundo tramo, que va de este sitio x igual a x igual a b. Como ustedes ven, esta segunda ecuación contiene la primera.
y agrega los elementos nuevos que aparecen debido al momento. Vamos ahora al tramo 3. En el tramo 3 está la fuerza normal, el momento y una carga transversal. Entonces buscamos la solución, dos constantes, la trigonometría está presente, más la constante anterior, m sobre n, más una nueva constante, más una nueva función, una nueva función que va a tener en cuenta la heterogeneidad introducida por P. Bien, ¿cuáles son las condiciones de borde? En el sitio x igual a b, la deflexión y el ángulo son iguales. Entonces colocamos la ecuación con x igual a b y el ángulo con x igual a b, es decir, la derivada, x igual a b. Tenemos dos ecuaciones para encontrar dos incógnitas que en este caso son C1 y C2. Al despejar de estas dos ecuaciones C1 y C2 obtenemos esta expresión que la colocamos en la función y obtenemos la expresión definitiva que tiene en cuenta P. Como ustedes observan, Y3, es decir, Y en el tercer tramo, contiene Y en el segundo tramo y contiene Y en el primer tramo. Aquí está la parte correspondiente al primer tramo, la parte correspondiente al segundo y la parte correspondiente al tercero. Pasamos al cuarto tramo, donde se introduce la carga distribuida W. Muy bien. Buscamos entonces para la ecuación diferencial con una parte heterogénea de esta forma, buscamos de nuevo la función con la trigonometría correspondiente, seno, coseno, más una función que tiene en cuenta la carga concentrada, la carga distribuida y el momento. Bien. Colocamos las condiciones de borde que son, en el punto C, la flecha, la deflexión es la misma por lado y lado y el ángulo es el mismo por lado y lado. Al colocar estas dos condiciones, tema que ya sabemos hacer porque repite todo lo anterior, obtenemos dos ecuaciones y dos expresiones para las incógnitas de 1 y de 2. En este nivel ya ustedes están en capacidad de realizar los cálculos, por consiguiente el álgebra intermedia queda en sus manos. Colocamos de 1 y de 2 en la expresión inicial y obtenemos para la función ya una expresión mucho más extensa, que tiene en cuenta que contiene la expresión del tramo 3, que contiene la expresión del tramo 2 y que contiene la expresión del tramo 1. Esta es la expresión general. Ahora bien, conviene generalizar. Generalizando entonces tenemos el caso 5, que es el caso general, en donde ya sabemos que la expresión se manifiesta con una combinación de senos y cosenos y dos constantes, más una función que considera la heterogeneidad de la ecuación diferencial. Bien, suponiendo que haya múltiples momentos, múltiples fuerzas y múltiples cargas distribuidas, entonces esta sería la expresión de la función que considera la heterogeneidad. Ustedes lo pueden comprobar haciendo la correspondiente derivación en la fórmula. Y para las constantes tenemos una expresión general para K1 y una expresión general para K2, que simplemente lo que han hecho es retomar las conclusiones del tramo 4 y generalizarlos. Ustedes comparan esta expresión con las anteriores, cuatro anteriores, y observarán la correspondiente consistencia en su escritura. Bien, vamos a considerar 6 casos. Una barra simple empotrada con una excentricidad. Una barra doblemente apoyada de manera simple
cargada por una carga transversal. En el primer caso es solo una longitudinal. En este caso, además de la longitudinal, una transversal concentrada. Una viga simple, doblemente articulada con una carga distribuida. Una viga simple con un momento en un extremo. Una viga simple, una viga doblemente empotrada, a la cual se le aplica la solicitación de un ángulo de giro en uno de sus extremos, y una viga doblemente empotrada a la que se le aplica en uno de los extremos un corrimiento lineal, una excentricidad. Esos son los casos que vamos a examinar. Todos a partir de esta expresión general. Entonces, veamos. Primer caso, barra L de longitud L, rigidez EI, excentricidad Y sub 0, solicitada por una carga normal N en la excentricidad, que se desplaza, el valor de la excentricidad es Y sub 0, se desplaza a delta y gira teta sub 0. Vamos a considerar que el eje longitudinal es X, como es la costumbre, y por consiguiente el perpendicular es Y. La ecuación es, fíjense ustedes que esta expresión es K1 y esta expresión es K2. ¿Por qué lo demás desapareció? Porque no hay cargas, no hay ni momentos, ni cargas concentradas, ni cargas distribuidas. Lo único que hay es una normal, y esa normal que corresponde a estos dos parámetros iniciales, Y sub 0 y teta sub 0, son K sub 1, teta sub 0 sobre K, y K sub 2, Y sub 0. Entonces, esta es la solución. Como esto no existe, también desaparece. Condiciones de borde. En el extremo L, la Y es igual a Y sub 0 más delta, claro. En este extremo, la flecha va a ser, o sea, la deformación, el desplazamiento transversal viene de aquí hasta acá. Y esta magnitud es igual a Y sub 0 más delta. Y el ángulo de giro en el extremo empotrado es 0, no hay giro porque es empotrado. Colocando estas dos condiciones en la ecuación, o sea, colocando Y con L, Y cuando X es igual a L, entonces tenemos T sub 0K seno KL más Y sub 0 coseno KL igual a el desplazamiento. Y la segunda condición es la derivada no la vamos a hacer aquí, pero es esta. Aquí se ve, teta sub 0 sobre K es igual a la derivada. Acá que sale coseno KX menos Y sub 0K seno KX. Colocando allí L, tenemos igual a 0 y de aquí despejamos tanto teta sub 0 como Y sub 0. Colocamos teta sub 0 y Y sub 0 en la expresión inicial y tenemos la función que expresa el modo como esta barra se va a deflectar. Es decir, esta ecuación de aquí es la ecuación de esta línea. Si nos interesa conocer el momento en el extremo, pues colocamos, en primer lugar derivamos dos veces y colocamos las correspondientes constantes para encontrar el momento en el extremo igual a ny sub 0 dividido por el coseno de KL. Esta operación la pueden hacer ustedes autónomamente porque ya hace parte del conocimiento básico del curso. Examinamos el segundo problema. En el segundo problema, ¿qué observamos? Una carga longitudinal N y una carga transversal P. Para la carga transversal P, nosotros ya sabemos cuáles son las reacciones en los apoyos. En este apoyo va a aparecer una reacción igual a P L menos B sobre L. L menos B es esta distancia. Y en este apoyo va a aparecer una fuerza igual a
PB sobre L, donde B es esta distancia. ¿Qué significa eso? Significa entonces que en este tramo, por ejemplo, tenemos dos tramos, 1 y 2. En el primer tramo actúan la fuerza normal y esta reacción. O sea, tenemos una fuerza longitudinal y una fuerza transversal. Es decir, vamos a tener una fuerza de este tipo. Solo que B, en este caso, es cero, porque esta fuerza está ubicada en este sitio. Entonces, ¿qué tenemos? Y es igual a K1 seno KX, K2 coseno KX, más 1 sobre N, y hay dos fuerzas, menos POX más PX menos B. Bien. ¿Por qué? Porque resulta que en este lugar tendremos PO, o P sub 0, excúsenme, que está actuando con toda la longitud de X, y P, que está actuando únicamente en este tramo. Es decir, si nosotros tomamos X en este lugar, tenemos dos fuerzas, P sub 0 por X y P por X menos B en este lugar, X menos B. ¿Cuánto es K1? K1 es teta sub 0 más P sobre N más P sobre N, P sub 0 sobre N, menos P por coseno. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos fuerzas. Esta fuerza y esta fuerza que están actuando en el último tramo, que es este. Esta se llama P sub 0 y esta se llama P. Bien. ¿Por qué aquí no aparece coseno KB? Porque es coseno KB. ¿Cuál es el B de esta fuerza? El B de esta fuerza es 0. Y como es 0, entonces es coseno de 1. Coseno de 0 igual a 1. Aquí aparece un 1, que lo omitimos, por supuesto, que significa la ordenada de esta fuerza. La ordenada de esta fuerza es 0. Por consiguiente, el coseno de K de el B de esa fuerza es 1. Y K2 es igual, estamos haciendo la misma operación. El seno de 0 es 0, o sea que este P sub 0 no va a tener aquí componente. El único componente que aparece es el P de esta fuerza. Vamos a repetir la estructura de esta función. Esta función se compone de dos constantes y las funciones trigonométricas más una función que considera las cargas sobre la estructura. ¿Cuántas cargas hay? Si consideramos que estamos cortando en el último tramo, observamos N, que ya está incluido en K, una fuerza transversal y otra fuerza transversal. Es decir, únicamente vamos a tener este elemento con dos valores, el valor de P sub 0 y el valor de P. Muy bien, aquí están. 1 sobre N, Px menos Px, que es el valor que corresponde, el momento que corresponde a esta fuerza, P por X, más P por X menos B. X menos B es el brazo de esta fuerza. Brazo de la primera y brazo de la segunda. La componente K1 de la constante va a considerar el teta sub 0K y únicamente este elemento. Todo lo demás es 0. K sub 2 igual, Y sub 0. Y sub 0, ¿dónde lo tenemos? Y sub 0, no hay Y sub 0. Y este elemento. Muy bien. Entonces tenemos dos fuerzas. La primera fuerza tiene ordenada X igual a 0. O sea, B es igual a 0. Por consiguiente, esto se convierte en un 1. Y tenemos P sub 0N por 1. Menos P coseno de B.
En el siguiente tenemos seno de 0 para la primera, por esa razón aquí no aparece P sub 0, y P seno de KB para la segunda, que está indicada aquí. Las condiciones de borde son en la ordenada de X igual a 0, la flecha es 0 porque hay un apoyo. Y en el otro extremo también es 0 porque hay otro apoyo. Aquí no hay deflexión y aquí no hay deflexión. Entonces colocamos la coordenada X igual a 0. Esto desaparece. Nos queda aquí coseno, seno de KB, coseno de 0, o sea 1. Este miembro desaparece porque X es 0 y aquí nos queda únicamente B. Entonces tenemos la primera ecuación. La segunda, colocamos L, L, L y L. Es esta expresión. Y la igualamos a 0. De estas dos, obtenemos teta sub 0. Aquí hemos igualado seno de KB más o menos igual a KB. ¿Por qué razón? Porque los ángulos son muy pequeños. Colocamos teta sub 0 en la expresión inicial y obtenemos la ecuación de deflexión de esta barra. Esta ecuación es la ecuación de esta línea. Sabemos que la máxima deflexión está en la mitad está bajo la carga B, sobre la carga P. Colocamos allí los valores y obtenemos. Claro que yo no me atrevería a decir en general eso, entonces voy a borrar aquí y voy a dejar únicamente esa expresión de esa manera. La deflexión en B es igual a esta magnitud, obtenida colocando aquí B. Bien. Tercer caso, el mismo, pero con una carga distribuida. ¿Qué tenemos? Tenemos la misma ecuación, solo que aparecen únicamente estos dos elementos. Este es 0 y este es 0. Entonces escribimos la ecuación tal cual, la traemos de allá y la colocamos acá. Con K1 seno KX, K2 coseno KX, menos W sobre N, porque sacamos W de aquí. Nos queda LX medios. ¿Por qué razón LX medios? Porque la carga comienza en 0. La carga comienza en 0. Entonces aquí tendremos 0 y nos queda x cuadrado sobre 2. Este ik cuadrado es este. Y L2 LX 2. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí realmente el último tramo es cualquiera de estos lugares. Aparecen tres fuerzas, N, W y una reacción. Esta es la reacción. Estoy equivocado, este también aparece y aparece como reacción. ¿Cuánto vale X? X vale 0, nos queda P sobre B, B por B, que es 0, y un medio, WL medios, WL medios X, que es el momento de esta fuerza. Bien. Colocamos K1. K1 viene a ser teta sub 0K más el valor de este elemento, W seno de K0. Tenemos aquí seno de KX. Seno de KX es este, seno de KX. Ah, correcto. Este coeficiente viene de W de aquí. P es WL medios, aquí lo tenemos, y está ubicado en el comienzo del sistema de coordenadas, cuando X es 0. Es decir, la ordenada de esta fuerza es 0, por consiguiente este es 1, aquí lo tenemos.
Y cuando el comienzo de la carga distribuida coincide con el comienzo de la barra, su X, su C es 0, por consiguiente esto desaparece y no aparece en K1. Con relación a K2 tenemos exactamente lo contrario. Desaparece este miembro y aparece este. Aquí está, W sobre K2N. Condiciones de borde. Cuando X igual a 0, la flecha es 0, la deflexión es 0. Cuando X igual a L, la deflexión es 0. Colocamos aquí 0 y colocamos aquí L. Igualamos a 0. La derivada, podemos tomar la derivada en el centro, como la estructura es simétrica, tanto en su carga como en sus reacciones, lo cual es obvio. Aquí la derivada debe ser 0 porque hay un máximo. Colocamos una condición para ese lugar y obtenemos también esta ecuación. ¿Por qué necesitamos esta? Porque la primera se cumple como una identidad, es decir, no aporta para nada. Entonces necesitamos estas dos condiciones. Con estas dos condiciones encontramos teta sub 0 y con teta sub 0 queda resuelto el problema. Esta ecuación, con esta magnitud colocada acá, es la ecuación de esta línea. Vamos a ver el mismo caso, pero con un momento concentrado en el extremo. Este momento concentrado en el extremo genera estas dos reacciones. Ambas generan un momento contrario al momento M. En este caso, lo único que aparece es esta magnitud. Todo esto desaparece. Nos queda únicamente esta magnitud. Por consiguiente, la ecuación es K sub 1 seno Kx y no más. M. Bien. ¿Qué tenemos en este caso? La condición de borde inicial, flecha aquí igual a 0 y flecha en el otro extremo igual a 0 también. Las igualamos, obtenemos teta sub 0, lo colocamos en la ecuación inicial y tenemos la ecuación de esta línea del eje central de la barra. Siguiente caso, cambiamos. Tenemos una barra doblemente empotrada y un ángulo de giro que instalamos en el extremo A. Vamos a representar la manera como se deforma la barra de esta manera. Aquí se conserva el ángulo de 90 grados entre el apoyo y el eje de la barra. Aquí es obvio que no hay movimiento. Aquí va a aparecer un momento y aquí también otro momento. Estos dos momentos se contrarrestan con el momento de la reacción R por L, por este par. Estos dos momentos suman un par que se opone a este otro par. Bien. La ecuación es la misma, y K1 seno más K2 coseno. ¿Y qué tenemos? MA y R, esas son las fuerzas que actúan en cualquier lugar X. Condiciones de borde. En el primer apoyo la flecha es 0, en el segundo la flecha es 0. Tenemos un ángulo de giro igual a 0 en este extremo porque es empotramiento. Esta primera condición se cumple como una identidad. Colocamos estas dos condiciones, de aquí despejamos MA y R, y ambas MA y R nos van a dar en función de teta A. ¿Por qué? Pues porque teta A fue el movimiento de solicitación de la barra, es decir, se supone que es conocido. ¿Cómo encontramos el momento en B? Tomamos suma de momentos en B y tenemos momentos en B son iguales a momento A más momento B menos el par RL. Despejamos de aquí MB y obtenemos para MB una expresión que resuelve completamente el problema. Tenemos entonces los dos momentos y R. Además tenemos la ecuación de deformación de la barra, que viene a ser esta. Finalmente, para este mismo problema,
La solicitación la vamos a representar como un desplazamiento lineal en el apoyo superior, que en este caso era el apoyo A. Del mismo modo surgen momentos en ambos extremos que se contrarrestan con un par que aparece en los apoyos. La ecuación es la misma, no hay nada nuevo, K1 seno, K2 coseno y una función. Las condiciones de borde. Desplazamiento en el apoyo 0 igual 0, desplazamiento en el apoyo L igual 0, giro en el apoyo L igual 0 porque está empotrado. Esta primera condición se cumple como una identidad. Con estas dos condiciones despejamos Y sub 0 y lo colocamos, es más, encontramos E, R y M, que son las incógnitas, ¿en función de qué? De Y sub 0, que fue la solicitación inicial. Colocamos M y R en la ecuación y obtenemos la ecuación de esta línea recta. Además, obtenemos el valor de este momento, el valor de este momento y el valor de la reacción. Como ustedes observan, el procedimiento es el mismo. Simplemente interpretamos adecuadamente la ecuación general de resolución para cada uno de los casos en función tanto de la carga como de las condiciones de borde, y para cada caso obtenemos la ecuación que nos describe la deformación de la barra y las incógnitas correspondientes. En este caso, la ecuación, en este otro caso, la ecuación igualmente, en este otro caso, la ecuación. Por supuesto, aquí va incluido θ sub 0, el valor de θ sub 0, igualmente en el caso anterior. Aquí tenemos el momento, el momento reactivo, la fuerza reactiva en función del momento, la ecuación de la barra, ambos momentos en ambos extremos y la reacción, y la ecuación de la barra más el momento y la reacción. Bien. En este caso, además de lo descrito, que es básicamente un fenómeno de equilibrio y de integración de una línea elástica, en la flexión longitudinal, que así se llama, aparece un fenómeno adicional, que es la pérdida de estabilidad. ¿Qué es la pérdida de estabilidad? La pérdida de estabilidad es cuando una estructura, como en este caso una barra, se somete a una carga vertical longitudinal. Llega un momento en que es tal el valor de la carga que la barra pierde su estabilidad y en lugar de estar recta, busca otra posición de equilibrio que perfectamente puede ser, digamos, combada, flectada. Ella todavía puede aceptar carga en esa nueva condición de equilibrio, pero para una estructura eso no tiene ningún interés para nosotros, puesto que una estructura, una columna, una vez pierde su estabilidad y busca otra posición de equilibrio, pues ya para nosotros ha perdido todo interés porque prácticamente la consideramos una columna fallada o una viga. ¿Qué significa eso? Que sería interesante hallar el valor de la fuerza longitudinal que hace perder la estabilidad a la barra. Es decir, la ecuación es la misma, inclusive la más simple, porque únicamente hay fuerza normal. Solo que en este caso queremos saber el valor de la fuerza normal que conduce a la pérdida de estabilidad. Bien. Si se trata de una barra de sección circular, cualquier momento de inercia de la barra, pues es igual, pero no todas las barras son. Es más, la inmensa mayoría de las barras de las columnas no son circulares, son de forma compuesta o de forma rectangular o cuadrada. Lo cual significa que tiene momentos de inercia distintos en un eje o en otro eje.
y uno de esos momentos de inercia es mayor y el otro momento de inercia es menor, mínimo. Por consiguiente, cuando estemos calculando los valores para la fuerza que vamos a denominar crítica, tenemos que considerar que la rigidez es la mínima, o sea, el momento mínimo de inercia de la sección transversal de la columna o de la viga. Ya sabemos que la función tiene esta estructura. Colocamos las condiciones de borde. En el apoyo 0 no hay deflexión, o sea, K2 igual 0. En el apoyo L tampoco hay deflexión, de ahí despejamos entonces el valor de K1 seno KL igual 0. Pero ya tenemos K2 igual 0. No podemos permitir que K1 sea 0 porque entonces desaparecería toda función. Significa entonces que el seno de KL tiene que ser 0. Y para que el seno de KL sea 0, K tiene que ser igual a N pi sobre L. De tal manera que suministre valores enteros de pi, y al tener valores enteros de pi en este lugar, cualquier N pi L hará que el seno sea 0. Por consiguiente, K igual a N pi sobre L y además igual a la raíz cuadrada de esta expresión, de donde despejamos N que denominamos crítica. Entonces la N crítica, la N, cuando la estructura pierde su estabilidad, es igual a pi cuadrado E y mínimo y la longitud al cuadrado. Pero, esta es una estructura, pero puede haber varias. Por ejemplo, puede haber una libre en el extremo superior y empotrada en el inferior, apoyada simplemente en un extremo y empotrada en el otro, o doblemente empotrada. Al hacer esta operación, al hacer este examen, para cada una de ellas, identificamos que en este caso, que es el que acabamos de examinar, este valor es un sinusoide completo. O sea, L coincide con un sinusoide completo. Para este caso es la mitad de un sinusoide. Para este caso es 2/3 y para este caso es 1/2. A esto lo llamamos mu y a mu L lo vamos a denominar la longitud reducida de la barra. O sea, aquí trabaja toda la barra. Aquí necesitaríamos 2 barras para cumplir todo el sinusoide. Aquí con 2/3 de barra tenemos un sinusoide y aquí con media barra tenemos un sinusoide. Bien, entonces la carga crítica la vamos a encontrar generalizando esta fórmula, reduciendo la longitud, que quiere decir, estamos considerando la reducción de la longitud. Es decir, los apoyos, el tipo de apoyos. Si esta es la carga, las tensiones son la carga sobre el área. Si esta magnitud la dividimos por el área, vamos a denominar a esta magnitud la longitud reducida de la barra al cuadrado sobre la rigidez, sobre el momento de inercia mínimo, sobre A, lo vamos a denominar esbeltez. Esta magnitud la vamos a denominar esbeltez de la barra y la vamos a representar como lambda al cuadrado. Entonces, la carga crítica es esta y la tensión crítica es esta, pi cuadrado E material sobre la esbeltez, que debe ser menor o igual que la tensión crítica admisible para un material específico. Bien, vamos a hacer 3 ejercicios simples en donde la idea es la siguiente. Una columna se carga con una determinada fuerza longitudinal. Esperamos que ella jamás llegue a la carga crítica, porque si llega a la carga crítica, esta columna prácticamente se destroza, se quiebra. Ella no se va, una columna de hormigón no va a permanecer con esta forma, ella simplemente se destroza.
pierde toda su capacidad portante. Entonces, tenemos que garantizar que la carga crítica sea mucho mayor que la carga que que soporta la estructura a la compresión. ¿Por qué? Porque es preferible es preferible en el diseño. En el diseño se prefiere la carga a la compresión que la carga crítica. La carga crítica ojalá que esté por encima siempre. Tenemos una columna doblemente articulada de sección circular de 6 metros. Las características de esta columna indican que es de madera, radio 10 centímetros, tensión crítica 100 kilos centímetro cuadrado, el E del material y un factor de seguridad de 3. ¿Qué quiere decir? Que la tensión es igual a la tensión crítica sobre 3. Claro, estamos esperando 3 veces más de lo admisible. La tensión crítica la reemplazamos por N crítica sobre A. N crítica la traemos de aquí. ¿Por qué mu es igual a 1? Porque es un apoyo simple en ambos extremos. Entonces, esta es la expresión. Sustituimos en esta expresión todo. 1/3 pi cuadrado E, aquí está E. El E mínimo el I mínimo es el I de la sección porque es circular. Pi R 4 sobre 4. L cuadrado son 6 metros. Pi R2 es el área. Bien, colocamos los valores y nos da 22.8 kilos centímetro cuadrado. Por consiguiente, la carga que puede soportar es igual a 7.177 kilos, o sea, 7 toneladas y pico. Podemos estar tranquilos con esto. Una viga doblemente empotrada, segundo caso, 4 metros y una carga de 23 toneladas. Supongamos que esta sección transversal es una sección en I metálica número 14. Para un I metálica número 14, aproximadamente estos son los valores según las tablas correspondientes: material, área, momento de inercia mínimo, que es el momento alrededor del eje y tensión admisible 1000 kilos centímetro cuadrado. Hemos escogido ese valor. Calculamos la esbeltez con la fórmula correspondiente. Calculamos la esbeltez. Calculamos las tensiones críticas. Nos dan mucho mayores que las tensiones a la compresión, lo cual está bien. Si fuera de un perfil 18, tendríamos todavía mayor, 1900, y todavía con una reserva mucho más grande de resistencia antes de llegar a las tensiones críticas. Esto es posible optimizarlo naturalmente, es posible optimizarlo, es decir, acercar esta carga crítica y estas tensiones normales las podemos acercar en un proceso de aproximaciones sucesivas. Si en lugar de una sección en I tuviésemos 2 U's dispuestas a 5 centímetros, buscaríamos el momento de inercia mínimo, que en este caso es el momento de inercia con relación a X. Trabajamos la esbeltez para este caso, encontramos las tensiones críticas y encontramos las tensiones de compresión. Como ustedes observan, antes de pasar por compresión, o sea, antes de llegar a la crítica, tenemos una compresión muy baja, lo cual significa que tenemos una gran reserva para las tensiones críticas. Esto se puede optimizar naturalmente, se puede optimizar, y lo optimizaríamos moviendo la sección en este sentido, de tal manera que podamos jugar con una distancia diferente entre los perfiles, o cambiando el perfil a un menor perfil. Bien, cualquier comentario, sugerencia, observación, tengan la amabilidad y la hacen llegar a la cuenta de correo que aparece en la pantalla, puesto que tanto el tema como la exposición, como nosotros mismos nos encontramos siempre en estado beta